Life Habitat, el Congreso Internacional de Ingeniería, Arquitectura, Salud y Bienestar, reúne en Valladolid a expertos internacionales para analizar la relación entre salud y espacios construidos. Uno de esos expertos es nuestro invitado de esta noche, investigador del CSIC, experto en contaminación atmosférica. Es, según tituló en su día El Confidencial, el crack científico español que Europa ha elegido para acabar con la contaminación. Don Xavier Querol, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Menuda responsabilidad, acabar con la contaminación. No, eso no creo. En mi pueblo el crack es cuando algo se rompe. Bueno, la Organización Mundial de la Salud estima que cada año mueren 4,2 millones de personas en todo el mundo a causa de la contaminación ambiental del aire. ¿Qué hacemos? ¿Cómo terminamos con esta contaminación? Bueno, estos números son muy elevados porque la contaminación tiene un efecto relativamente pequeño en la salud, pero afecta a toda la población. Y entonces, al final, el impacto se convierte en muy grande, ¿no? Ya centrándonos más en Europa, en la Europa de los 28 se calculan que hay 374.000 muertes prematuras al año por la contaminación por partículas. Pero es que en 1990 teníamos 1 millón. Esto significa que todavía no se han puesto en marcha las medidas necesarias para hacerle frente al problema. Se ha hecho muchísimo. O sea, en España hemos mejorado muchísimo la calidad del aire. Teníamos en el 2005 49 zonas que superaban el umbral de protección a la salud humana en partículas. El año pasado había una, pero el que no está progresando adecuadamente es el óxido de nitrógeno. Y aquí yo diría que ha habido un fracaso de la política europea y nacional en la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno de los vehículos y sobre todo de los turismos. Y eso hace que aún tengamos ciudades en España que incumplen una legislación de protección a la salud humana. ¿Qué ciudades son esas en estos momentos? Las permanentes en Madrid, que es la ciudad más grande, le sigue Barcelona, Granada, Valencia algún año, Bilbao algún año, Málaga algún año, Córdoba algún año, pero estas tres ciudades son las que son permanentes prácticamente en Madrid, Barcelona y Granada. Usted reclama medidas estructurales que se pongan en marcha durante todo el año y no solo medidas episódicas, ¿no?, que se ponen en marcha pues, después de unas temporadas sin lluvia, cuando vemos que se forman esas famosas boinas en determinadas ciudades. ¿Esas medidas estructurales siguen sin ponerse en marcha? Bueno, ya empezamos, se empezó con Madrid Central, después siguió Barcelona con las zonas de bajas emisiones. En industria, la industria española tiene medidas estructurales y ya se ha puesto las pilas y lo ha hecho excelentemente. Hay sectores industriales como el cerámico en la provincia de Castellón, que es un sector puntero a nivel mundial, produce el 17% de la cerámica del mundo y cumple la legislación. El problema lo estamos teniendo en el vehículo privado, las medidas estructurales que aplican al vehículo privado. Y aquí se ha intentado hacer cosas episódicas, no solo aquí en España, sino París lo ha hecho, pero nosotros creemos, y la experiencia lo demuestra, que la estrategia de Estocolmo, de Berlín, de las ciudades alemanas, que son medidas estructurales, y cuando vengan el anticiclón, nos cogerá confesados. Cuando hablamos de medidas estructurales y que tienen que ver en este caso con el uso del coche, ¿a qué nos referimos exactamente? Claro, del coche que contamina, no del coche eléctrico, ¿vale? Pues sobre todo al cambio de movilidad. O sea, no son cosas ficticias. Nos vamos a Zúrich, nos vamos a Estocolmo. Yo he estado la semana pasada allí y he visto el cambio radical que ha tenido en los últimos 15 años. Pero ya no a estas ciudades que siempre son Suiza, Suecia, que siempre son muy avanzadas. Vámonos a Milán, que son ciudades más próximas a nosotros. Y donde toda la automoción en Italia pues tiene muchísimo peso, ¿no? Exactamente. Si no se trata de ir contra el coche, en absoluto. El coche, yo soy de Morella, de la provincia de Castellón, de un pueblecito de 2.700 habitantes. Vivo en Barcelona. Yo, si no tengo un coche, yo no puedo ir a ver a mi familia al fin de semana o a mis amigos. Nosotros lo que criticamos es el que cueste dejar el coche cuando no hace falta para ir a trabajar
dentro de una ciudad, para ir a trabajar o para movernos dentro de una ciudad. Y lo que se necesita es un cambio modal, estructural, un transporte público metropolitano, porque todas las ciudades han crecido, que facilite el que no tengamos que coger el vehículo privado. ¿Usted es partidario de que se penalice a aquellos que van en un coche y lo hacen solos, sin compartirlo? En determinadas ocasiones, evidentemente. Yo penalizar, a mí me gusta poco penalizar, pero sí, si no es necesario, ¿de acuerdo? Nos hemos acostumbrado, es como si dijéramos, mira, es que la leña me sale más barata y yo me voy a hacer la calefacción en vez de eléctrica o de gas natural, me voy a poner madera y voy a quemar los muebles que encuentre por la calle para calentarme. Pues a lo mejor es cómodo y barato, pero cuando vivimos todos en ciudades densas, tenemos que acostumbrarnos a tomar precauciones, y precauciones es utilizar el transporte público, llenar un autobús con mucha gente, y si dividimos las emisiones por cápita, somos mucho más ecológicos. Vamos a salir de las ciudades porque evidentemente en los últimos días está habiendo muchas manifestaciones de agricultores y ganaderos que protestan sobre todo por el precio que reciben por sus productos, pero no solo por eso, también porque se consideran que están señalados, ¿no? Que hay quien les acusa de ser en buena medida responsables, no tanto como del cambio climático, pero sí de muchas de las emisiones que se realizan al medio ambiente. ¿Hasta qué punto la agricultura, la ganadería, las grandes explotaciones son responsables de esta situación? Pues vamos a ver, no todos los ganaderos ni todos los agricultores son iguales. Cuando los criticamos, nos referimos a sectores o a partes de ellos, ¿no? Vamos a ver, el problema es la ganadería intensiva, nos dice Naciones Unidas que el 80% del amoníaco de la atmósfera del sector agrícola y ganadero lo emite el 7% de las instalaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso contamina el agua, el aire, sobre todo esos dos bienes que son necesarios, ¿no? Y claro, no son todos los ganaderos. Un ganadero que tiene un número reducido de cabezas y que además están pastando y limpian el bosque y los matojos y evitan que haya incendios. Todo esto es súper beneficioso, no solo porque nos da el alimento, sino porque para la naturaleza es beneficioso. Las críticas se ponen, por ejemplo, en estos días atrás en Murcia, se alcanzan niveles de contaminación por quemas de podas agrícolas que difícilmente los alcanzará Madrid por el tráfico. Y no son todo el mundo que quema las podas. Continúa habiendo prácticas muy perniciosas, ¿no?, para el medio ambiente. Entonces, pues en muchos países, por ejemplo, la quema de podas, de rastrojos, de pastizales, de arrozales, porque en Valencia se queman los arrozales de la Albufera en octubre y probablemente los días de más contaminación en Valencia lo producen. Entonces, la queja no es en la agricultura en general. Y también tenemos que decir que todos los contaminantes han bajado muchísimo. Por ejemplo, el dióxido de azufre del sector energético industrial sobre todo, desde el año 2000 lo habremos reducido un 80%. En cambio, el amoníaco es el único contaminante que no se reduce. Y con la crisis china de la peste porcina, la producción aquí está increciendo. Y no lo decimos nosotros, la Agencia Espacial Europea y la NASA en el 2011 y la Agencia Espacial Europea en el 2018, con un satélite que mide el amoníaco, España, puntos determinados de España, Aragón, Cataluña, Murcia, salen entre los 17 puntos más contaminados del mundo en amoníaco. En este escenario, a usted cuando le preguntan sobre el futuro, ¿es optimista, es pesimista? Se lo digo porque parece que es verdad, ¿no?, aunque cuesta, pero entre las nuevas generaciones parece que hay mucha sensibilización en torno a este asunto. Muy optimista. Sí. O sea, nosotros estamos siendo tan críticos porque vemos que hemos mejorado mucho
hemos mejorado mucho en España, eso hay que repetirlo, pero vemos que no cumplimos una legislación y otros países que tienen las mismas limitaciones económicas para ello que nosotros sí que lo están cumpliendo. Entonces nosotros no pedimos más que se cumpla lo que está aprobado en la legislación. A un experto en medio ambiente, a un investigador del CSIC, ¿a qué país le gustaría parecerse? Me ha hablado de los países nórdicos, evidentemente que son ejemplo, pero no sé si sueña con llegar a los niveles de algún país. A mí me gusta mucho cómo somos nosotros. La cultura sueca y escandinava es muy estricta, pero no en medio ambiente, es que en paridad de género es la más balanceada. La educación en los informes que hacen es la primera. Entonces, una sociedad, la calidad del aire es una característica más del desarrollo de una sociedad. No conozco ninguna sociedad que tenga una paridad de género malísima, una educación malísima y una calidad del aire excelente, y viceversa. Bueno, pues que tenga mucha suerte en su trabajo por lo mucho que nos jugamos también todos en ese respeto al medio ambiente. Gracias, Abel Querol, por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Que le vaya bien por nuestra tierra. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Gracias y buenas noches. Vamos ahora con la información meteorológica, evidentemente, con lo que nos cuente Francisco Cacho de cara a las próximas horas. Y les recuerdo que a las 8 de la mañana aquí estará Pilar Ruiz para contarles en directo cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias, amigos. Que descansen.